cómo quisiéramos ser semejantes a lo que consideramos bueno cuando los adolescentes están en su pleno desarrollo de la vida y ven a un hombre musculoso, quieren ser como ese hombre musculoso, quieren ser fuertes, quieren ser altos, vigorosos, imitan a los cantantes, imitan a los futbolistas, a héroes, ídolos que ellos crean. Y eso es tan natural en el hombre. Los niños quieren ser igual a papá y lo ven, cómo camina, cómo habla, cómo actúa papá, así actúan los niños también, quieren imitar a su papá. Pues también nosotros tenemos en la Escritura la palabra de Dios que nos dice que tenemos que ser semejantes a Jesús. Nuestro peregrinar nos indica que tenemos que ser semejantes a Jesús. Y es por eso que ahora vamos a abrir la Escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Marcos 8 y los versículos 31 al 33. Marcos 8, 31 al 33. Es que en realidad la historia nos está mostrando a hombres de éxito, a gente que ha logrado grandes cosas. Otros han sido héroes. La palabra de Dios nos habla de héroes bíblicos y que muchos han sido modelos a seguir, pero nosotros estamos seguros que sin duda al más grande ejemplo que nosotros debemos de seguir es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro héroe, Él es nuestro rey. Y como diría el novio a la novia, Él es nuestra razón de nuestra vida y la razón de nuestro existir. Así hablan los jóvenes a las muchachas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos este modelo. Jesucristo venció y Él se encuentra en nuestros corazones y es por eso que nosotros también podemos vencer. Somos victoriosos porque Cristo vive en nosotros. Hoy, en esta mañana, quiero utilizar este momento para que disfrutemos a usted, mi hermano, que nos escucha a lo lejos, en otro país. Le invitamos a que imitemos a Cristo Jesús, a lo que hizo Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. No solamente en su vida terrenal, pero después de su muerte nos ha dejado un legado que nosotros tenemos que seguir. La palabra de Dios dice así, Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una situación normal en el hombre.
estamos viendo siempre las cosas del mundo. Siempre pensamos en la diversión, pensamos en las cosas que nos trae comodidad en el mundo. Pero no tenemos la disciplina para con Dios. Nuestro caminar en la vida ofrece situaciones difíciles que debemos enfrentar. Jesucristo caminó aquí en la tierra y sufrió problemas, situaciones difíciles. Enfrentó toda situación, como la muerte. Nosotros enfrentamos fenómenos naturales, o sea, problemas, desastres naturales. Vean cuántos tornados ha habido, causando muerte. Y es que estar en medio de un tornado es horrible. El viento suena fuerte, destruyendo todo a su paso. Pero de nuestro carácter dependerá cómo le demos salida a esa situación. ¿Cómo tiene usted su carácter? Es probable que muchos de nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestras emociones. Y cuando actuamos conforme a nuestras emociones, posiblemente, casi de seguro que vamos a salir mal. Vamos a tomar a lo mejor la decisión equivocada. Y esto nos aleja de Dios. Pero si acudimos al consejo de Dios, lo más seguro es que vamos a salir bien librados. Con Dios analizamos la situación y lo más seguro es que vamos a salir bien. El problema es grave, de difícil solución. Parece que no le hallo salida a esto. Pero pidamos el consejo a Dios y Él le va a dar la respuesta. Él le va a decir lo que usted tiene que hacer, porque a veces pensamos que tenemos la respuesta nosotros, pero es emocionalmente. Los apóstoles estaban dispuestos a seguir a su maestro, pero en todos los aspectos de su vida, no solamente en la victoria, no solamente en los momentos de vivir y contar con Él, sino también en los momentos difíciles. Deseaban llegar a la estatura de ese varón perfecto que era Jesús y ver todas las situaciones difíciles que nuestro Señor Jesús pasó. Ellos trataban de imitar al Señor Jesús. Porque cuando Jesús viene a la tierra, Él tiene un propósito que cumplir. Nosotros también, como humanos, tenemos un propósito que cumplir. Para algo estamos aquí en la tierra. Cristo sabía que el plan de Dios para Él era morir en la cruz. Ese era el propósito de Jesús al venir a la tierra. Morir en la cruz como expiación del pecado de aquellos que ponen su fe en Él. Él va a morir, pero aquellos que ponen la fe en Él tienen la salvación. Entonces, hacia el final de su vida, Jesús se dirigió ya deliberadamente a esa ciudad llamada Jerusalén. Y es cuando Él ve ya que su muerte está cerca. Pues Él lo sabe todo. Ahí lo pueden ver ustedes en su Evangelio de Lucas, capítulo 9, 51. El propósito principal de nuestro Señor Jesús era anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de salvación, las noticias del reino de Dios. Él
predicó la noticia de que Dios iba a establecer un reino y que resolvería los problemas del hombre. Durante 3 años y medio estuvo predicando, estuvo haciendo milagros, estuvo liberando a gente endemoniada. Y Jesús se dedicó a dar este mensaje positivo para la humanidad. Había un mensaje que dar, pero él lo utilizaba de una manera positiva, porque él era obediente a su Padre. Jesús le obedeció en todo momento a su Padre. Y esto es bien importante para nosotros. Si queremos ser semejantes a Él, debemos considerar la obediencia como un punto importantísimo, un punto de disciplina en el hombre para seguir con Dios. Ahí lee usted Juan 8:29, que era obediente hasta la muerte. E hizo todo lo que su padre le había encargado, a pesar de que muchos trataron de impedírselo. Casualmente Pedro, con muy buena voluntad y con muy buena intención, le dice: Señor, no vayas, si te van a matar. Usted a sus hijos le dice: no salgas con esos amigos porque te van a enseñar malos vicios, drogas, alcohol, qué sé yo, tanto mal. El papá, la mamá está pendiente de esa situación. Jesús está en esa condición. Hay quienes tratan de impedírselo. Pedro es uno de ellos y dice: Señor, no vayas, te pueden matar. Pero Jesucristo le quiere demostrar a Pedro y a todos nosotros que podemos servir a Dios aunque pasemos situaciones difíciles. Él usó la palabra de Dios y lo reprende. Como le digo, con muy buena voluntad Pedro, pero Satanás le estaba usando. De esta manera, Jesús nos ha puesto el ejemplo de cómo resolver las situaciones difíciles, todos esos obstáculos que nos aparecen en la relación de Dios-hombre. Tenemos que ver a Jesús para seguir fielmente sus pasos. Así dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. ¿Cuál es nuestro propósito del hombre aquí en la tierra? ¿Por qué estamos en la tierra? El propósito del hombre en la tierra es hacer la voluntad de Dios. Para eso es que estamos aquí, siendo obedientes a su palabra y a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ese es el propósito del hombre, no hay otro. En Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, todo esto que Jesús estaba enseñando y estaba poniéndole en perspectiva a la gente, aplica también para nuestras vidas aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, tenemos que ser a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro ejemplo. Con Él tenemos que resolver las situaciones más difíciles.
tomar las decisiones más precarias, difíciles que tengamos. Porque ahora hay muchos predicadores, ya está pasando mucho la fuerza esa de que el evangelio de la prosperidad, pero no se trata de que tengamos dinero, que tengamos todo eso. La idea es que hagamos la voluntad de Dios, siendo obedientes a su palabra y recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el propósito del hombre aquí en la tierra. Llegar a ser más como Cristo requiere tanto es el poder divino como la aplicación de las responsabilidades que nosotros tenemos, las responsabilidades humanas. Nosotros somos responsables ante Dios. Jesús nos invita a seguirlo y ser como Él. Y miren, y tenemos su ejemplo en obediencia. En su casa usted lee Juan 15:10. Él era obediente a su Padre. Él tenía un amor sacrificial. Pero a veces nuestro amor sacrificial lo dejamos en la cama. Oh, no, tan rico que es estar en la cama. Ya va a empezar el servicio, pero no nos importa. Amor sacrificial. Dejar de hacer algunas cosas por seguir a Cristo. Miren. Sufriendo pacientemente. Quizás con el dolor de la muerte de un familiar, con el dolor de una enfermedad, la distancia de algunos familiares. Ahí en 1 Pedro capítulo 2, 19 al 23 nos habla sobre el sufrimiento paciente. También tenemos el ejemplo de los apóstoles. Vieron morir a su maestro y quisieron seguir el modelo de Cristo. Hace unos días atrás el doctor Ayala nos regaló una lista de los apóstoles y cómo fue que murieron como mártires. El Señor nos enseña que para lograr su semejanza tenemos que estar preparados para padecer mucho. Se padece, hay tanta persecución ahora para la iglesia, a ser desechados por los hombres, a ser criticados porque somos cristianos, e incluso si vamos a África vemos morir a muchas personas para lograr su propósito aquí en la tierra, ser semejantes a Cristo. Pero también nos hace una promesa que estaremos en el día postrero con Él. Esa es una bendición. No importa cuánto suframos, no importa que no tengamos techo, no importa que no tengamos ni qué comer, pero al final el Señor en el día postrero estará con nosotros dándonos la vida eterna. Porque Pedro era un problema, se interponía a los planes de Dios. No, él fue utilizado por Satanás en ese momento. Cuando nosotros hemos tomado el camino con Jesús, suceden cosas que no hemos planificado. Posiblemente algunos de ustedes no planificaron ser cristianos y de pronto cambió su vida, nació de nuevo, y todo eso nos implica que en este mundo hay mucho de qué preocuparse alrededor de nosotros y de nuestras vidas. Porque el mundo está lleno de soluciones defectuosas, soluciones que no están de acuerdo al pensamiento de Dios. Pero
a pesar de esa interrupción, a pesar de ese obstáculo, lo que se va a cumplir en nuestras vidas siempre es la voluntad de Dios, ya sea para bien o sea para mal. Es que Él se interpone también en nuestros planes. Dios se mete en nuestros planes. Dios se ha metido en la historia y aparece cuando Él quiere y dice: hoy va a nacer Jesús, y nace. Vamos a cambiar la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Por eso que usted en las fechas que pone después de Cristo, usted no puede hacer valer un cheque si no pone la fecha. Sin fecha está anulado, no sirve. Ahí está presente el Señor, se mete en la historia, cambia nuestros planes, se cambia en la adoración y en la expectativa que nosotros tenemos de la vida. Nosotros tenemos que aceptar el obstáculo que ahora estamos atravesando como parte del plan de Dios para nosotros. Hay obstáculos en la vida que nos están doliendo, que nos están afectando, pero tenemos que aceptarlo porque es el plan de Dios para nuestra vida. A donde sea que este nos lleve, este nuevo camino es de Dios. Ahí Dios tiene algo para usted en este nuevo camino. Usted ha sido llamado a través de todas las generaciones. El hombre ha sido bienaventurado y usted ha sido llamado a ser bienaventurado cuando sigue a Cristo. No porque todos nuestros planes se vayan a cumplir, sino porque a través de nosotros se habrán cumplido los planes de Dios. Usted no quiere, pero Dios tiene un plan y lo va a cumplir con usted. El plan es que usted llene este lugar con su presencia. Y usted está aquí porque es el plan de Dios. Siempre habrá un Pedro que se quiera interponer entre nosotros y Dios. Pero a lo mejor usted está frustrado por algún problema, está insatisfecho en la vida, quiere terminar ciertas cosas y parece que no podrá alcanzarlo, ya sea por la edad, por condiciones económicas, qué sé yo. Pero dígale al Señor: hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad. Pongamos la mira en las cosas de Dios, porque es probable que se encuentre usted ahora en este momento con un obstáculo, pero tenga en cuenta usted en el obstáculo que usted se encuentre ahora, es parte del plan de Dios. Acéptelo, porque no podemos arreglarnos nosotros mismos, no lo podemos solucionar, sobre todo emocionalmente. No podemos protegernos nosotros mismos. Siempre necesitamos la presencia de Dios. En el caso de Jesús, Satanás no podía permitir que todo esto sucediera. Y trató de eliminar el plan de Dios. Bendecidos y favorecidos son aquellos que Dios puede interrumpir sus planes. Tienen esa presencia de Dios en sus vidas y pueden dirigir sus pasos en momentos difíciles. Dios está ahí para ayudarles. Y lo único que
que recibe Dios de ellos, de ayudarnos a nosotros. ¿Qué es? Es la adoración. Por eso es que usted se encuentra ahora aquí en esta mañana, porque está agradecido de lo que Dios ha hecho por usted. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, nos tiene todavía con vida. Miren. Cuando Pedro reconviene al Señor, no sabía que estaba obstaculizando el plan de Dios. Él no sabía que era un obstáculo para Dios y que era el propio Satanás interviniendo en los planes de Dios. Eso nos puede pasar a nosotros también. Podemos ser obstáculo para muchos cuando estamos de lleno en el servicio del Señor y la gente nos ve como líderes. Usted es un líder en su casa. Sus hijos lo ven como líder. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace papá? Pues no va a la iglesia, es malcriado, avienta las cosas por todos lados, nunca dice gracias, le sirven la comida y dice esto no me gusta, y nunca agradece a la esposa todo el trabajo que está haciendo. No ayuda en la casa a recoger ni siquiera un papel tirado por ahí. Lejos de eso, cuando ven papel, ¿quién tiró ese papel aquí? Y se enoja por eso. Cuando Pedro hace eso, nos está dando a nosotros una gran lección, que nosotros también podemos caer en esto. Siempre que estemos haciendo algo bueno, estamos haciendo el plan de Dios. Siempre que usted esté actuando bien, Satanás va a tratar de intervenir para que usted falle con Dios. Lo va a tratar de sacar de esa línea en donde se encuentra. Hay tantas cosas que Satanás quiere que no hagamos. Y entre ellas es venir a la iglesia. No quiere que vengamos. Nos desvía. Y nos pone cosas en el mundo que son maravillosas. Y que es mejor estar afuera. Pero hay que agradecer porque Jesús muere por nosotros. Estos días que tradicionalmente el pueblo cristiano reconoce la muerte de Jesús, nos ofrece una vez más la ocasión de considerar, de revivir los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Los momentos en que se consuma la vida de Jesús. Todo lo que a lo largo de estos días nos traen a la memoria las diversas manifestaciones del camino a la cruz. Se encamina todo esto hacia la resurrección. ¿Bien? Todo esto nos lleva al final, la resurrección, que es parte vital en el cristianismo. Es el fundamento de nuestra fe, la resurrección. La muerte de Jesús lava, deja todo limpio. Incluso hasta nuestro pecado, nuestra ignorancia es limpia. La realidad de la vida cristiana es que el que ha recibido el llamado al discipulado, es un llamado que demanda muerte a todo lo que el mundo ofrece. ¿Y qué ofrece el mundo? Comodidades físicas, materiales. Ofrece fama, poder, placeres, etcétera, tantas cosas que ofrece. Pero una cosa es que Dios quiere que peregrinemos en este mundo como extranjeros, como el que estamos buscando y que vivimos en esa ciudad celestial. Ese es el camino de nosotros. Aquí podemos tener ciertas cosas,
pero lo más importante es vivir en la Nueva Jerusalén. Jesús les dijo que sus padecimientos iban a terminar en la muerte. Y nosotros imitamos a Cristo, somos semejantes a Cristo. ¿En dónde vamos a terminar? También en la muerte. Y a muchos les da miedo, dicen, no hable de la muerte, pero es el final. La vida surge después de la muerte. Y para el cristiano su esperanza es morir y resucitar en Cristo Jesús. Amén. Mire. Y que esa aparente derrota en la cruz de nuestro Señor Jesucristo será seguida de la victoria de la resurrección. Esa es la posición de Cristo. Resucitar. Y usted también, si es seguidor de Cristo, esto tendrá. Vemos a Jesús cumpliendo su propósito en la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, entró en el mundo y tomó forma de carne y dispuesto a llevar la carga del pecado que es de los hombres. Es su pecado, es mi pecado, porque somos pecadores, horriblemente. El pecado es malo, terrible. Aquel que era sin pecado tomó sobre sí la pena. Me imagino a Jesús cuando está orando y su sudor son como gotas de sangre y le dice al Señor, si puedes, pasa de mí este cáliz. Era esa oscuridad, era todos nuestros malos pensamientos, era toda la desobediencia nuestra que Jesús estaba asumiendo en esa pena en la oscuridad. Porque cuando Jesucristo está en la cruz sufriendo todas estas atrocidades del pecado, está interrumpida la comunicación con su Padre. El pecado nos separa de Dios. Y en ese momento Jesús está desamparado. Y por eso es que Él dice, ¿por qué me has desamparado? El pecado nuestro lo ha separado de su Padre. Jesucristo no solamente sufrió el dolor físico y la humillación que le hicieron a Él, sino que Él tomó por sí mismo la culpa de nosotros, el pecado de nosotros, y lo lleva para sí como castigo. Y la ira de Dios caía en Cristo mientras Él pagaba la pena del pecado que nosotros nos merecemos, el castigo que nosotros nos merecemos. Jesús recibió la ira de Dios por nosotros, para hacer justicia. Él se puso en nuestro lugar. Dios ejecutando a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser hechos justos delante de Dios. Por eso muere Jesucristo. No para ir a una playa, no para tener la diversión del mundo, para mostrar que Él había lidiado completamente con nuestros pecados. Y no solamente eso, sino el castigo que había que pagar por ellos. Jesús los asume. Pero 3 días más tarde, Dios lo trae a vida. Y Él nos muestra que para poder vivir tenemos que morir. La semilla se siembra y muere, pero nace otra vez, con vida. Jesús también muere y nace, resucita. ¿Cuánto pecado nos estamos imaginando aquí permanece entre Dios y la persona que cree en Cristo?
Podríamos pensar nosotros, ¿habrá todavía pecado entre Dios y nosotros? Ninguno. Cristo con su sangre nos liberó y nos hizo justos. Pero aún hay ciertas cosas dentro de lo que caminamos en Cristo. La santidad. Tenemos que responsabilizarnos y disciplinarnos en esto. De modo que cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, su pecado es transferido a Cristo. Y ante Dios es perdonado, lavado y limpio. Eso es lo que nos ofrece Dios. En Marcos 8, 34 y 35 dice: y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Jesús nos está diciendo ahora, nos quiere enseñar qué nos conviene hacer y cómo hacerlo. Y consiste en tomarlo a Él como ejemplo. Su enseñanza nos dice que debemos de ser como Él. Si usted se quiere unir a Jesús y obtener el regalo más grande que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, que es la salvación, le invitamos a que se arrepienta ahora. Arrepiéntase seriamente de sus pecados y reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal. Hoy lo estoy invitando a usted, amigo oyente y amigo que nos está viendo en la distancia. Quiero que diga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que Dios eres tú, que sufriste la muerte en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Y doy gracias a Dios por enviar a su Hijo a morir en esa cruz, en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. Todo esto te lo estoy pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.